junto con diclofenaco, no lo haga, porque su defensa van a comenzar a bajar. 7 días con desametazola, todas sus defensas se van a barrer. Ustedes van a hacer una puerta a cualquier tipo de enfermedad que esté en el ambiente. Importante que ustedes lo sepan. Ustedes como técnicos deportivos tienen que estar alertas de a quién entrenan, qué consumen, qué no consumen. Porque si ustedes no saben, no van a poder atender. Y de eso hablan los primeros auxilios. Básicamente cuando uno emplea primeros auxilios en un local deportivo, uno piensa o intuye que la persona viene sana y que se le produce un accidente dentro de la práctica deportiva. El tema del día de hoy son los primeros auxilios en el deporte y las lesiones deportivas, la prevención de las lesiones deportivas. ¿Qué son los primeros auxilios en el deporte? Son las primeras acciones que toma el entrenador, porque es el primero que está ahí. En este club se llama Mutubamba, ¿no? Mutubamba. ¿En este club existe un paramédico cada vez que entrena? No, existe un paramédico. Entonces, ¿quién es el primero que auxilia? El entrenador, ¿cierto? Entonces la persona es el primero en asistir a la persona que se golpea, se lesiona, tiene un trastorno corporal, es el primero en asumirlo. Entonces él registra información anterior, una ficha técnica, que hoy día les voy a compartir una ficha técnica que hemos preparado nosotros, muy básica, una ficha técnica que todos ustedes deben de tener y que la pueden nutrir, la pueden mejorar. Ustedes la pueden mejorar, la ficha técnica hay que mejorarlas. Entonces ustedes la pueden mejorar y eso les va a servir para tenerlo con la fotito a la persona que viene. Entonces viene el paramédico o usted mismo, no puede penicilina, no puede ampicilina, entonces usted no le echa nada. Es diabético, insulinodependiente, entonces usted administra, le busca su maletín y busca usted la inyección, la hipodérmica que está con la insulina, ¿no? Entonces son cosas que ustedes deben de saber. Y cuando llega el paramédico, ustedes le dicen, yo le apliqué este tratamiento para conservar su estado de salud. Sus signos vitales habían bajado, su pulso había bajado, tenía un pulso de 120, porque cuando empezamos una agitación, nuestras pulsaciones suben hasta 120, ¿cierto? El corazón comienza a latir, hay mayor cantidad de corriente sanguíneo y entonces las pulsaciones comienzan a subir 120, 140, 160. Es el máximo esplendor, el máximo líquido dentro de la parte deportiva. Pero a medida también que sube, cuando vamos descendiendo la práctica deportiva, entonces también tiene que bajar nuevamente, tiene que llegar a 60, 70 pulsaciones por minuto. Porque si se mantiene arriba, entonces esa persona puede sufrir un infarto. ¿Qué significa arriba? Si se mantiene sobre las 100 pulsaciones por minuto cuando debe estar en reposo. Algo está trabajando mal en su corazón. Entonces, muchas veces en las clases de educación física, los profesores de educación física, claro, ellos, porque ya no se hace, y los entrenadores, ellos piensan que pueden sacar al chico del campo y ponerle, que se ponga la mano acá en la garganta, ¿sí? Y busquen su pulso. Y ellos le llaman el pulso basal. El pulso basal no se mide así. El pulso basal se mide antes del entrenamiento, antes de la clase de educación física, y se mide sentado. Y se verifica la arteria carótida con la yema de los dedos, se busca ahí el pulso, buscan su pulso, calculan ustedes sin presionar, sin estrangularse, calculan ustedes un minuto cuántas vibraciones, cuántos golpecitos hay por un minuto. Y se miden en un sitio techado, a temperatura ambiente, 36 grados, ¿no? En 3 centígrados, temperatura ambiente. No se mide afuera, en el sol, y tampoco se mide cuando hace mucho frío, porque eso nos da una mala lectura. Tampoco se mide cuando el chico está corriendo en la gimnasio, porque eso nos da otra lectura. Entonces, con eso nosotros sabemos si el chico está por debajo de las 30 pulsaciones, entonces nosotros tenemos, profesor, yo estoy en 40, entonces ya tú vienes, lo tocas y comienzas a medir. Si el chico está en 40, está muerto. Está en 50, entonces hay algo, es braquicárdico, porque su corazón está muy lento. Algo está pasando en su circulación, algo consumido. De repente está dando un shock anafiláctico. Es un shock anafiláctico. Producto de una alergia se está cerrando los conductos respiratorios. Esos conductos respiratorios se están cerrando. Él de repente no tenía que comer maní, porque hay gente que come sustancia maní, naranja, o que son alérgicos. En una respuesta, las vías aéreas, las vías respiratorias se comienzan a cerrar y comienza a disminuir el torrente de oxígeno al corazón por la sangre, entonces eso nos da a nosotros un indicador, un shock anafiláctico. Entonces tenemos que considerar estas características. No solamente un cuadro alérgico es el de bronchial. Me decía una profesora de educación física que se le acerca el día viernes un niño al colegio, del colegio y dice, profesora, cada vez que subo me pongo bien rojo. Yo lo agarro y le digo, ¿qué tú hiciste? Yo automáticamente lo senté y dije, mira, ponte en la sombra, y lo comenzó a observar. Y lo observaba y lo observaba, y a medida que iban pasando las horas lo tenía que seguir observando y vi el color rojo.
iba desapareciendo. Son eritemas. ¿Qué significan eritemas? Que son reacciones del cuerpo que se manifiestan en la piel. Y que si eso se mete hacia adentro, puede generar una gran lesión, puede cerrar todos los conductos respiratorios y entonces se puede sentir muy mal y en este caso se puede morir por una asfixia. A veces le llaman como shock anafiláctico. No existen los shocks psicológicos. Quiten eso de su cabeza, no existen shocks psicológicos. Los shocks solamente son anatómicos y fisiológicos. No existen los shocks psicológicos. ¿Existen shocks neurológicos? Sí, existen shocks neurológicos, consecuencia de una fuerte impresión neurológica. Cuando nosotros tenemos deportistas, hay que diferenciar a los deportistas de los que pretenden ser deportistas. ¡Wow! Mira, ¿qué es un deportista? Es una persona que en el momento que llega y se pone a disposición de un técnico deportivo, que es la persona que está especializada para enseñarle un deporte, se pone a disposición. Él va a seguir toda la planificación del técnico deportivo para llegar a un objetivo. Va a entrenar 2 horas diarias, va a comer como el técnico deportivo le dice, va a hacer todo lo que el técnico deportivo le dice. Porque si sale del programa deportivo, ya no es deportista. Es un aspirante, una persona que quiere ser deportista pero que no tiene humor. El deporte tiene una estructura. Y dentro de esa estructura está la alimentación, está el control, está la conservación de la salud, la preservación del estado físico. Deportista. Es una persona que hace actividad física. La persona que se pone a jugar vóley ahí sin un árbitro, sin un control, y que se divierten y lo gozan por un momento. Y que alguna de ellas puede tener algún tipo de condición, pero que no es medio. Hay una diferencia. Vienen a hacer de repente acá un grupo de personas para sentirse bien campo de ella, pero no, de los 10 que hay acá, uno o dos pueden ser realmente deportistas. Que se van a sistematizar lo que tienen que poner. Esos son los más propensos a lesionarse. ¿Cómo? Pero si hacen lo que el técnico le dice, o lo mismo que hacen lo que el técnico le dice, son más propensos a lesionarse porque necesitan más tiempo de calentamiento, necesitan más tiempo de activación morfofuncional, necesitan más tiempo para aprender las técnicas y perfeccionarlas, y necesitan más tiempo para descongestionarse. Muchas veces nosotros terminamos el entrenamiento acá y desplazamos discúlpame, el dueño del dojo, acá es global, terminamos el entrenamiento y, bueno chicos, terminó el entrenamiento, ya queda echado, nos vemos la próxima semana. En casi todos los dojos de artes marciales vemos eso, ¿no? Pocas veces vemos que el técnico comienza a soltarlos, de congestión, a vuelta a la calma, que todos también empiecen la etapa de relajación para que esta persona que llegó con 60 pulsaciones por minuto se vaya también con 60 o 70 pulsaciones por minuto. Y lo mandamos alterados. No es raro que uno de estos muchachos salga afuera, agarra una gachosa, y entonces como está el ataque y el estómago sobreestimulado, se pasa y se aspire y se muere, neumonía. Entonces, para eso nosotros tenemos que conservar el estado de salud. Los primeros auxilios nos hacen generar todo ese tipo de información, generarlo y dárselo a nuestros deportistas o practicantes de forma dosificada. Oye, ¿cómo estás tomando agua ahí? Verá, cada vez que tiene tomen agua, tú ves el chiquito que va corriendo, agarra el agua y la... En un momento le va a venir el cuerpo así como se activa a nivel cardiovascular, también la temperatura cambia. La temperatura promedio de nosotros es de ¿cuánto? A ver, ¿quién sabe la temperatura promedio de nosotros? 36, 37, 36 y medio, 37 grados centígrados, ¿cierto? Pero cuando estamos entrenando, ustedes ven que en el máximo clima de tu entrenamiento, cuando estás haciendo, eso le llaman ustedes la liga, ¿no? Y de repente sale una acrobacia y le sale una chalaquita para atrás y para adelante. Cuando ustedes se sienten en ese momento ustedes están en el máximo de su calor, tienen que estar más o menos a 38.5, más o menos, es la capacidad que tiene el cuerpo para calentar, es la máxima activación. Pero también, yo le decía en la clase, que el cuerpo tiene reguladores, termorreguladores. Los termorreguladores, así como se va calentando los brazos, para hacer una acrobacia apoyando los brazos, hay unas partes que se vuelven agónicas, que se van a enfriar. Qué loco, ¿no? ¿Cómo es el cuerpo humano? El cuerpo humano reacciona, se calienta en unas partes, pero otras partes en compensación se enfrían. Pero si yo voy de frente, corto el entrenamiento, ¿puedes ir a tomar agua? Coge el agua el muchacho, o no, yo no lo veo, él coge el agua y toma el agua. Entonces en ese momento esa agua que puede estar con hielo inclusive, que puede estar a 15, 16 grados, ingresa eso de forma directa a tu estómago, automáticamente tu estómago, esta es la verdad del asunto. Fisiológicamente tu estómago se genera una explosión, y en esa explosión comienzan a ver no solamente la contracción del estómago por el ingreso del agua helada, sino que también ahí se forman heridas. Y esas heridas automáticamente
de producción deportiva. Entonces es importante informarle al chico de que tiene que traer agua a temperatura ambiente, que el agua si es muy fría tiene que mantenerla en la boca un tiempo determinado, ¿no? Unos segundos para que los termorreceptores lo calienten y eso puede ingresar de una forma acomodada en su organismo y que el organismo lo pueda recibir con satisfacción y no con eso. Los primeros auxilios en el deporte nos indican eso. Nos indican no echarnos charcó, no echarnos benguel, no echarnos ichicó antes de entrenar. Eso solamente lo hacen los viejitos porque en su época de los viejitos necesitaban hacerlo. Déjame explicarles por qué. Déjame explicarles por qué. ¿Se acuerdan que yo les estoy hablando a ustedes de termorreceptores? Entonces cuando yo genero en una zona de mi cuerpo a través de una sustancia, ¿sí? De una sustancia, a través de una fricción o de una aplicación, entonces yo estoy indicando de que mi cuerpo se enfríe y se caliente, se enfríe y se caliente, porque estoy generando una película encima. Y esa película viene con una cantidad de químicos, entonces mi cuerpo va a consumir esa cantidad de químicos. No va a permitir que mi cuerpo se repare o que mi cuerpo se estabilice. No, se echa, nada. Si tengo que lo vamos a ver más adelante, una dolencia crónica, entonces vamos a ver cómo tenemos que actuar. Pero no se echa nada. Porque si yo lo he hecho en el momento del entrenamiento, entonces yo me puedo estar generando una intoxicación. Cuando yo me comienzo a generar una intoxicación, también puedo entrar en un paro anafiláctico. Yo me encargo de pacientes con enfermedades neurológicas raras. Antiguamente, a las personas con esta persona que se les contraía los músculos, se les contraía porque una ataxia, una enfermedad que paraliza el cerebelo, donde está la coordinación, las enfermeras cogían las cremas Isigó, Benguel y soltaban a las personas. Y dice bien claro en esa letrita chiquita del Isigó de Benguel, no aplicar en exceso y sobre todo lo más cerca a la vía respiratoria porque puede generar una situación de somnolencia y sofoco. Y muchas de estas personas llegaban a convulsionar. ¿Sí? Y aparte de que su cuerpo se activaba y se calentaba demasiado. Y entonces eso generaba un cambio o una variación en su respiración y se daba a un shock anafiláctico. Respiratorio, de intoxicación, y comenzamos a ver todos los problemas. Vean bien las retinas pequeñas. Las retinas pequeñas nos dicen a nosotros qué es lo que nos puede pasar. ¿No problema? Simplemente cogemos, sale Puma Carranza y dice, este es para el dolor de mis huesos. Tú lo estás leyendo ahí, ¿no? Porque el Puma lo dice, bueno, yo soy de la U. ¿No? Después sale Bolizay, porque Bolizay después sale los hermanos Soto y nosotros pensamos que porque somos hinchas de equipo, ellos dicen, pero ellos no son médicos. ¿Qué tipo de cosas creen que no hay un médico colegiado? Así, este es bueno. No va a salir, no va a arreglar su colegiatura. Gente que sabe lo que está arreglando. Todos los cuerpos no lo aceptan de la misma manera. Entonces, los primeros auxilios en el deporte nos dicen a nosotros que nosotros debemos saber, que tenemos que saber qué se administra o qué le vamos a administrar a la persona en el momento que tenemos que estar haciendo deporte. Y un deporte como el de ustedes es un deporte que demanda demasiada atención. ¿Por qué demanda demasiada atención? Porque hay demasiados movimientos antinaturales. Al igual que en el judo, movimientos antinaturales. Ustedes han visto a algún niño que ha nacido parándose haciendo una vertical invertida, una media mortal, un fiflán, un contra kick, un kick, un aspa de morir, ¿no? Igual que en el judo, o un lanzamiento, un impulso, nunca. Pero como son movimientos antinaturales, entonces no todos los cuerpos tienen la predisposición para poder hacerlos. Hay cuerpos que son hiperlaxos, pero que también desde hace trabajado desde pequeños. Hay cuerpos que son maleables, hay cuerpos que tienen estiramiento, como hay cuerpos que no se pueden tocar la punta de los pies, y no por eso no puede hacer capoeira, de repente tienen otros segmentos de parte de su cuerpo que sí pueden usar. Pero que nosotros decimos, no, si te duele, bueno, sigue. No, y entonces vamos recordando los isquiotibiales, el pozoas lo vamos nosotros hipertrofiando y lesionando, luego tiene una cervical y le comienzan a haber problemas. Entonces, disculpen, una lumbalgia y luego una cervicalia. Entonces, de ello, nosotros nos tenemos que preocupar si queremos tener deportistas de calidad. Porque el deportista peruano empieza tarde y muere joven. Muere joven en su vida deportiva. Tenía un buen estudio. Porque nadie cuida al deportista peruano. Nadie se preocupa de verlo como se inicia de pequeño. Cuando comienza a entrenar, dejamos que cualquier hijo del vecino venga y colabore con nosotros para que él se potencie. No, ponle pesas. No, pesas es más bacán. No, yo he visto un entrenamiento, no solamente pesas, ahora pelear con el más rankeado. ¿No? Entonces así comienzan a haber problemas. Y esos trastornos los vamos a ir originando por producto del desconocimiento. Bueno, ¿hasta ahí hay preguntas? En la capacitación de la semana pasada, Jueves. Entonces, sí, dijiste que no, dijiste una edad para que comiencen a hacer pesas. No, más de planificación. Pero hay una edad para hacer pesas. Mira. Lo que pasa es que el trabajo con pesas
pesas duras, pesas sólidas, ¿no? En un gimnasio con hijos y todo lo demás, debe superar los 16, 18 años. Porque ahí tú estás viendo la diferencia del crecimiento de los huesos a nivel del periodo y del exterior. Pero por ejemplo en la Viena ya están con chicos desde 13 años. Porque en la Viena, a nivel cubano, que está enseñando atletismo, está fumando afuera y están corriendo los peruanos a la que no compiten. Y en Cuba no se hace eso. Yo he estudiado en el neuropatología infantil de Cuba. En Cuba, cuando el cubano está trabajando, el cubano verdadero está ahí. Pero acá el cubano, yo he estado muy involucrado con el atletismo. El cubano está corriendo Andy Martínez. Andy Martínez está corriendo los 100 metros, el cubano está fumando afuera, viendo de línea. Está compitiendo en el Panamericano y no se preocupa que Andy está mal con los isquiotibiales, está mal con el músculo exartorio, no le interesa. Al entrenador no le interesa, al entrenador cubano no le interesa. Eso solamente viene a ganar su plata, que te voy a informar que sus niños son los peores cubanos, o sea, son los cubanos que están formados muchas veces en las cárceles como entrenadores. Porque ustedes saben que en Cuba hay un programa de educación penitenciaria, donde se forman como entrenadores, como profesores de educación física, como abogados. No los estoy practicando. Acá en este país no vienen los mejores. Desde Costa Rica para arriba vienen los mejores cubanos. Desde Costa Rica para arriba, que está más cerca de Estados Unidos, donde pagan mejor. Acá le pagan $2.000 al Estado cubano y $2.000 al cubano que trabaja aquí. $2.000 le dan al Estado cubano. Yo no los estoy desprestigiando, pero a ellos no les interesa. ¿Qué nos pasa? Venía ella lesionada, venía ella con una condromalacia de primer grado, que era muy fácil trabajar, ¿no? Enfriamiento, la metíamos a la piscina y con eso se curaba. Sencillo. Y con su fédula. Pero no, entonces ellos crearon una técnica, agarraron una desametasona con la destroza y le metían inyecciones. Claro, eso pasa. Te quita el edema. Pero luego iba destruyendo todo lo que era la parte de los huesos, la parte de los cartílagos y cada año necesitaba un tratamiento más fuerte, que no era de un año, era de 6 meses, 3 meses y luego dejaba de estudiar. Está prohibido ese tratamiento. Recién lo acaban de prohibir hace 2 años. No se puede aplicar el tipo de sustancias ajenas que deben estar. Yo he visto en varias oportunidades, no pesas, pero de crossfitters, o sea, incluso en Estados Unidos, que sí, que no tienen nada contraproducente para niños. No sé si es todos los tipos de Lo que pasa es que, mira, cuando ¿no? tú haces el levantamiento de pesas, tú tienes que distinguir que el levantamiento de pesas puede ser un levantamiento de pesas para preparar a una persona para un deporte determinado, como que puede ser para que se dedique a hacer pesas. El powerlift, que es un deporte de carga de peso, eso lo deben empezar a partir de 16, 18 años. Porque si no te vas a quedar pequeñito. ¿Por qué? Porque los huesos tienen que, a mayor cantidad de la carga por la gravedad, por la fuerza de los vectores, que tú vas a ejercer la fuerza, entonces los huesos tienen que comenzar a revestir de otra manera, entonces se van a ir revistiendo, ¿no? Cada vez más duro, van a ir perdiendo su plasticidad. ¿Cómo camina un luchador libre? ¿Ustedes lo han observado? Con las piernas megas Alicate. ¿Cómo camina un judoka? ¿Ustedes cómo se llaman? ¿Cómo camina un karateca? Un karateca. ¿Cómo camina una persona que hace estética? Un entrenador libre. Ustedes observan, obsérvenos y ustedes digan si quieren caminar así. Eso es cuando hay una mala praxis. Cuando hay una mala praxis y copiamos un modelo sin haber estudiado la anatomía y la fisiología de la persona que nosotros estamos entrenando. Si nosotros no vemos la anatomía y la fisiología de la persona que nosotros estamos entrenando, vamos a tener por consecuencia un deportista como todos. Yo te lo voy a decir en base a una experiencia terapéutica, que me acuerdo casi 15 años atrás, cuando venía un hemipléjico, todos nosotros empeñoso, ¿no? La persona le da la hemiplegia y todos queríamos que la persona camine. 20 años atrás. La persona camina. Entonces, sí, lo hacíamos caminar en 8 meses. Lo hacíamos caminar. Pero lo hubiéramos podido hacer caminar en menos tiempo si hubiéramos obedecido lo que decía la técnica primaria. Mira primero cómo caminó antes. Una persona de 60 años que toda la vida caminó de esta manera, yo lo voy a hacer caminar como decía la punta del pie hacia adelante, tenía que caminar tipo marchando, entonces no había observado sus zapatos de forma anterior y le quería dar un nuevo patrón. Entonces lo iba modificando y iba dependiendo toda la estructura cerebral que le había formado. Nosotros cuando tenemos un deportista tenemos que mirar lo mejor del deportista. Y es donde vamos a sacar esos ya entrenamiento deportivo, pero sí entrenamiento deportivo para casa. Pero tenemos que mirar lo mejor que tenemos del deporte. Por ejemplo, tú tienes mucha masa muscular, o sea que tu pegue deben ser muy buenos, tu fuerza debe ser muy buena, pero debes de ser lento también a la posición de tu cadera, porque tu cadera es muy ancha. Entonces la posición de tu cadera, cuando tú bajas,
tú pierdes movilidad, así que tú debes ser un bueno arriba y debes tener buen impacto. Pero si la persona que está ahí se pega demasiado así, por lo mismo que tú eres alto, te reporta el movimiento. ¿Vale? ¿Sabes cómo lo aprendí? Ahora se llama lector de información de software, ¿no? De software deportivo. Bueno, yo estuve en Cuba, cuando estuve en Cuba había un patita, no tenía nada que hacer, no tenía nada que hacer. Y me iba a ver cómo entrenaba de box. Y había el entrenador, estaba entrenando el boxeador, el entrenador lo dirigía, y había un patita que estaba así, que estaba sentado solo. Y entonces cada vez que el pata cometía un problema, el entrenador lo mandaba al que estaba acá al costado, donde estaba el pata que estaba ahí. Y el patita hacía así. Entonces el boxeador cambiaba la guardia y comenzaba a golpear de otra manera. Decía, en ese plan, para corregirlo. Así que estaba mirando de fuera. Entonces, lo que estaba haciendo fue pegando, hasta que pude tener el observador. Y aquel era el que leía los movimientos de la persona que estaba boxeando. ¿Te das cuenta? Entonces, yo lo aprendí de esa manera, aprendí mirando y viendo. Entonces comencé a desarrollar una capacidad para mirar y para ver las cosas. Entonces, como comencé a desarrollar esa capacidad, comencé a observar, por ejemplo, cómo ponías el pie, en el momento de que vas caminando, llegas al dojo, cómo vas a poner el pie, cuál es tu pie más débil, si es que estás cojeando de una rodilla, si estás metiendo mucho en una rodilla, si es que te duele mucho un brazo, si es que, por ejemplo, a la hora que te hablo, con qué lado de la oreja giras, o sea, si te mire eso, de mal momento yo le digo al boxeador o te meter una patada en la oreja, te puede escuchar, te escucha. ¿Te das cuenta? Esa era parte de mi trabajo. Me sirvió para corregir lesiones deportivas y me sirvió para corregir lesiones neurológicas en otras personas. Es parte de una formación. Entonces, es importante que ustedes miren y vean. Porque aquí, en las lesiones deportivas, si ustedes no miran y no ven, entonces ustedes no van a poder distinguir cuando el niño o la persona que está a tu lado te diga, profesor, estoy cargando mucho peso o el peso que estoy cargando me está incomodando. O, mira, he terminado el entrenamiento y al día siguiente no me he podido mover. Ah, es porque está haciendo efecto el ejercicio. ¿Es cierto eso? Usted sabe que una vez que sucede eso es porque los ácidos se van activando. El ácido láctico, ¿sí? El ácido láctico, ¿qué produce en el cuerpo? ¿Quién sabe? ¿Qué produce el ácido láctico en el cuerpo? Rigidez. Cuando ustedes ven, ¿a quién le gusta el cabrito chiquito así, cabrito así al palo? ¿Quién le gusta? Ustedes han visto un cabrito así pelado, lo han visto ahí en el mercado, cuando lo pelan al cabrito de color lechoso. Ese color lechoso es el ácido láctico. Por eso es que te dicen que el cabrito hay que rasparlo bien, porque si no es una toxina. El ácido láctico es una toxina. Todos tenemos ácido láctico. Ácido úrico es otro componente que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Y el ácido úrico es el que cuando nosotros damos una mala catada o damos un mal movimiento, de repente siento un ardor. Acá en todos los seminales, que es lo que más siente, un ardor. O siento acá, en el hombro, ¿no? O siento acá, en el deltoides. Siento un ardor, así un ardor como que me quema. Un ardor así como que me toca y me está sensible. El ácido úrico. No, profe, pero a mí me han dicho que el ácido úrico es porque yo como mucha carne y bueno, la carne hace que mi estómago fabrique mayor cantidad de ácido. En la verdad, nosotros fabricamos ácido úrico, pero también cuando comen mucha lechuga también se produce ácido úrico. Los veganos también fabrican mucho ácido úrico y son muy llamados, como son extremistas, a tener muchas enfermedades articulares, porque comen demasiado de algo, solamente de algo, no varían su dieta. Tienen que variar la dieta, hay que masticar bien, porque el ácido úrico se fabrica porque no masticamos. ¿Vale? Ácido láctico, ácido úrico. Miren, el líquido sinovial es el líquido que transita por todo nuestro cuerpo y nos ayuda y nos habilita a tener la movilidad. Que nuestros músculos estén movibles. Esos tres componentes son importantes porque caen en el deporte. Cuando uno de esos componentes se active en demasía, no va a tener un problema. Por ejemplo, yo estoy aquí, estoy haciendo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es ese test? Cuando yo salgo y cambio la pierna, nuevamente encima de un escalón, así como se acá. Ahí es un test, tiene un nombre americano. Es un test, donde saltas y va cambiando, hasta que todavía al ritmo del este compás que da el. ¿Cómo se llama el test? ¿Cómo se llama? Es un test. Es un test que registra no solamente nuestra capacidad cardiovascular, sino también nuestra fuerza de la respiración. Bueno, para explicar, cuando uno hace demasiado de este tipo de ejercicio, automáticamente nosotros sentimos como nos comienzan a doler las rodillas y los tobillos cuando nos quedan. Se produce demasiado líquido sinovial en respuesta para la motivación. Entonces, demasiado líquido sinovial, se derrama el líquido sinovial, no quiere decir que no vamos a tener más líquido sinovial, se combina con el ácido úrico y el ácido láctico y automáticamente se produce un proceso de edematización, de hinchazón. Se hinchar,
Entonces, si comienzan a destruirse pequeños vasitos, entonces también se ponen a plaquetas alrededor. Eso comienza a ponerse, si hay una lesión muy fuerte, se pone morado. Si no hay una lesión fuerte, no, entonces se pone morado o simplemente se pone rojizo. Y eso nos genera más dolor. ¿Por qué se producen las lesiones deportivas? ¿Por qué ocurren las lesiones deportivas? Porque muchas veces nosotros, como propiamente dicho, una lesión es un accidente que se va a producir por algo introspectivo. Yo no miro esto, me caigo, me pego de rodilla, o simplemente mi profesor no supo hacer la práctica y me forzó tanto que me generó una lesión. Hizo que un músculo se rompiera, hizo que un músculo se estirara, que una articulación se sobrehiciera, que me produciera un ardor o un pequeño desgarro. Una sobreproducción de líquido, todo lo que se puede producir es una lesión. Ahora, hay tipos de lesiones y hay tipos de clasificación para estas lesiones. Yo les había dicho que estaban las lesiones que no son mortales y las lesiones mortales. Pero básicamente las lesiones en nuestro quehacer de nosotros no son tan drásticas, ¿no? No son tan drásticas porque si vamos nosotros a lesiones mortales ya te van a querer en este curso. ¿De qué pasó ahora? Yo por la mala práctica deportiva, por mi exceso de práctica deportiva, comencé a perder la visión. Me golpearon hace muchos años un ojo, nunca me lo curé. Me metieron un cabezazo, nunca me lo curé y eso me paró este ojo, me paró un nervio ocular, ese hematoma, nunca me lo traté y entonces poquito a poquito me fue generando una presbicia, pero también con cierto nivel de limitación en un ojo. Entonces ahora tengo que apoyarme además en un elemento que es este elemento muy bueno. Para mí no debería usarlo, pero me da muy bien con él. Y acá vienen las lesiones que son mayormente frecuentes cuando nosotros, vuelvo a repetirlo, no tenemos una buena práctica del deporte, no hacemos caso a nuestro técnico deportivo, tenemos un técnico deportivo que es muy vehemente y su vehemencia hace de que en nosotros se refleje su identidad colectiva. De repente quiso ser deportista nacional, quiso llegar a ser selección nacional, no pudo, se proyecta en nosotros que tenemos alguna condición que él nos dio y nos da a nosotros más sobrecarga que no debemos tener. Recuerden, el deportista no es tú le das el talento al deportista y tú ves que tú tienes limitaciones, lo he hecho en el IPD muchas veces, darle un espacio a otro que sí tenga conocimiento para que pueda subirte al deporte. Se llama el segundo nivel, es el que se llama el nivel de maduración. En el atletismo todavía les está costando a los entrenadores de nivel 1 aceptar que hay un entrenador del nivel 2 y al nivel 2 aceptar que hay un padre que entrena selección y está especializado para determinadas pruebas. Se está costando, pero lo están entendiendo. Acá también tenemos que aceptar, no todos somos entrenadores de fútbol, no todos podemos criticar el trabajo de los entrenadores de fútbol, no somos entrenadores de fútbol. No todos somos entrenadores de capoeira, algunos seremos del primer nivel, otros seremos del segundo nivel, no sé cómo lo estarán categorizando la federación, el tercer nivel y selección, no sé si lo van a categorizar así o ellos ya verán, pero hay un momento en el que si yo descubro un talento y yo sé que tengo una limitación, entonces yo puedo valorar el talento, yo simplemente lo voy a transferir a la otra persona, a otro entrenador de mayor nivel, que tenga la capacidad para poder empatizar conocimientos que me dan el mejor talento. Pero muchas veces no nos identificamos y queremos acompañar hasta el final a nuestro alumno, y ahí viene el problema, a nuestro estudiante, lo lesionamos. Lo lesionamos porque hay niveles, hay estructura de niveles. Entonces, y esto es un poco doloroso porque luego se producen las lesiones crónicas y las lesiones crónicas son aquellas que ya no vamos a poder curar. El velocista más rápido del Perú, que es el señor Ani Martínez, ¿sí? Dejó de hacer el último Panamericano antes de la pandemia, fue su última intervención. Como yo se lo dije a él, hubiera corrido mejor en Paralímpicos, porque quedó terrible, se había tenido en consecuencia como deportista nacional hacerse a un lado y no participar para no pasar vergüenza, ¿ya? Entonces, y se lesionó más. Él ya no practica más porque tiene una lesión crónica en los isquiotibiales. Por lo tanto, cada vez que él quiera adquirir la parte que ellos le llaman rapidez, en ese momento el músculo se le coge y él pierde rapidez y se le está cogiendo. El músculo se le coge porque él ya no puede. O sea, podría ser un buen entrenador si se capacita, pero no si va de frente de deportista a entrenador. Tiene que tener una serie de perfeccionamientos que le corrijan el hecho de cómo se lesiona. Entonces, es importante saber hasta dónde le voy a dar el entrenamiento a mi deportista, cuánto le voy a dar en cada una de las sesiones. Porque de lo contrario se producen las lesiones crónicas, el chico viene con una bursitis, que es lo que vamos a ver hoy día, con un dolor de hombro, el chico viene con un esguince de primer grado, solamente una torcedura pequeña,
y regresa. Pero ese índice de primer grado, dentro se generan pequeñas inflamaciones, pequeñas vasodilataciones y vasoconstricciones que no se van a curar si es que no recibe tratamiento. Y es un tratamiento bien sencillo, con frío y calor. Y luego ese índice se va a hacer un índice de segundo grado, un índice de tercer grado, con fractura, y luego de repente una fractura en el ligamento de tendón de Aquiles, y ahí lo tenemos. Ya al chico ya no practicante de deporte, sino tenemos como paciente terapeuta. Entonces es importante porque eso va a pasar a una cirugía. Las lesiones de primer y segundo grado todas ellas son tratables. Inclusive por ustedes mismos como entrenadores. Se pueden capacitar como, no fisioterapeutas, pero sí como apoyo y soporte de terapia. ¿No? Cada vez que termina el deportista, hey, estaba lesionado el tobillo, colócate hielo, ¿no? Tienes que colocar tu compresa de hielo, tu compresa fría, tienes que colocar ahí tu compresa fría. Tú sabes que son 12 minutos de compresa fría, porque si la aplicas más de 12 minutos, entonces tú estás quemando receptores. No se va a reponer, sino vas a generar ya una función térmica refrigerante, sino vas a generar una lesión, una quemadura por frío. Miren. Oh, no, yo estoy con el hielo todo el día. No, generas una quemadura por frío. El músculo no se repara, se genera un hematoma ahí, ese hematoma es bien difícil de disolver. Entonces se va a generar este hematoma. Cuando ese hematoma se ponga en las busas, entonces ese hematoma va a generar, va a comenzar a cortar músculo. Poquito a poquito hacer un cuchillito que quede. Y ahí se va a volver crónica la lesión. Entonces cuando quieras hacer una acrobacia acá, tú te vas a dar cada vez que quieras hacer la acrobacia le das un gesto de dolor hasta que en el momento que ya no lo puede hacer, se lesione, se cae, se fracture y se golpea. Ahí no se va. Hay que mirar y hay que ver. Hay que dosificar los entrenamientos. Las pesas sí, las pesas pueden ser buenas dentro de una estructura de entrenamiento. ¿Para qué? Yo estuve en el club de las Benedictas en Costa Rica hace bastante tiempo y yo entrenaba viejitos. Mi trabajo era entrenar viejitos. ¿Cómo entrenábamos ahí? El sistema era que teníamos que poner pesas a los viejitos para que, porque allá, por si acaso, allá hay Juegos Centroamericanos del Adulto Mayor. ¿Sabían ustedes? Hay atletismo, natación, fútbol, los viejitos, y por edad y categoría. Entonces, yo les entrenaba natación. ¿Y qué hacíamos nosotros? Nosotros, porque le mandamos a pesas a un viejito, le ponían la pesa ahí, los cubanos hacían nadar, los panameños también trabajaban con pesas, con cinturones de buzo. ¿Aló? Pero nosotros nos acordamos un entrenamiento que acá hacíamos en la marina. Entonces, le poníamos un balde tipo aceite, sí, y íbamos aumentando el tamaño del balde con una correa, con un cinturón. Entonces hacíamos a nadar, a medida que iba nadando, veíamos que iba ganando velocidad y que tenía cada vez más capacidad, íbamos aumentando el tamaño del balde. Entonces, a medida que iba jalando el balde, iba como un lastre. ¿Ves? Entonces, las pesas tienen que ser adecuadas en relación a la edad y en relación al objetivo del entrenador. ¿Qué quiere ganar con pesas con un chico? Si el chico, por ejemplo, de repente en la primera que levanta las pesas, puede tener débiles la muñeca o el valor de las muñecas y automáticamente puede abrir y la pesa le cae encima y se lesiona. O no tiene la seguridad de que el aumento de peso que le estás colocando y de repente lo suelta y se golpea las tibias. Que automáticamente hay una lesión, un traumatismo o una rotura. Quiero del músculo. Entonces, ustedes tienen que tener en consecuencia que si van a seleccionar un entrenamiento con un objeto determinado, tener un técnico determinado. Yo, por ejemplo, mi ideal en una institución era que el entrenador de capoeira fuera el entrenador de sala de pesas y dijera así: oye, musculación, mira, vamos a participar en un campeonato, damos un programa para los chicos que van a participar. Entonces, se supone que él es el especialista y ¿qué quiero que quieres? Yo quiero fuerza. ¿No? Fuerza en el tren inferior, de la cintura para abajo. Fuerza en el tren superior, de la cintura para arriba. Yo quiero fuerza. Entonces, ese entrenador sabía, supone que para eso estudiaba. El entrenador de musculación, de fuerza, de gimnasio. Entonces, él hacía toda la rutina y después de ese entrenamiento de capoeira, 3 veces a la semana, venían a hacer su trabajo de repente con pesas o venían a hacer su básico militar, que era el trabajo sin pesas, ¿no? Pero no nos entendieron, cada uno con un feudo y bueno, no somos conocedores de todo. Nosotros los seres humanos no somos conocedores de todo, pues hay un entrenador de capoeira que se encarga de la acrobacia, supongo yo, otro que se encarga del momento del combate, otro que se encarga de la preparación física, y cada uno de ustedes tiene que estar centrado sobre una especialización dentro de esta bonita arte marcial. Porque de lo contrario, los mismos gimnastas se rompen las cervicales si no hay un buen apoyo en el contra aquí. Hay una tracción de golpe y se rompen las cervicales. Y son gimnastas. Otros se lesionan la pelvis, esa actividad, y se van lesionando. Entonces, ellos son gimnastas.
están especializados para ello. Entonces, sería bueno saber cómo se están especializando ustedes para evitar de llegar a lesiones deportivas. Porque hay lesiones deportivas que van a generar, pues, que van a generar situaciones agudas, o sea, lesiones agudas. Y estas lesiones agudas van a hacer que la evolución del deportista dentro de su práctica se vaya tardando. ¿Qué es una lesión aguda? ¿Vale? Hay dos camporistas que están haciendo sus... ¿Cómo le llaman ustedes al término cuando se enfrentan uno con otro? Claro, que es controlado, yogo, ¿cierto? Yo he visto ahí en los videos que es bien controlado, que evita que haya el contacto, ¿no? Y que haya la confianza entre los dos practicantes, ¿no? Y que de repente el otro pues se enteró de que el otro no estaba saliendo con su chica o está peleando a la chica, yo los dos novios están ahí, y de repente ella se enteró que él volteó y miró a una chica, ella se enteró que volteó y miró a una chica en la calle y le mandó un piropo. Entonces ella lo va a esperar cuando haga el yogo y en la primera, un golpe directo a la cervical, que lo vamos a ver ahí, ¿no? Con una contractura cervical. Entonces, y vale, de repente con una lesión cervical y con una posibilidad de cervical. Entonces va a venir el paramédico, ustedes te van a automáticamente inmovilizar, echarle en el cuello, porque automáticamente te golpean la cervical, eso te va paralizando, te va adormeciendo los hombros y se va enfriando todo y se te va adormeciendo la cintura y pierde la movilidad. Porque es aquí donde está la cintura escapular y aquí hay un nervio ciático escapular que es el que domina los movimientos de los brazos y los movimientos de las piernas. El nervio ciático pélvico es el que domina los movimientos de las piernas y el movimiento de la máquina reproductora femenina y masculina, ¿no? O sea, las flexiones y las contracciones. Entonces, ¿vale? Y donde te golpeen, te pueden lesionar. Entonces tienes que tener muy en cuenta que eso se van a producir producto de las lesiones agudas. Las lesiones agudas son transitorias, todas ellas son transitorias, ya pueden desaparecer con un buen tratamiento. Luego tú tienes las lesiones crónicas. Las lesiones crónicas ya no desaparecen. Las lesiones crónicas son las que te van a acompañar para toda tu vida. Y ellas van a estar contigo toda tu vida, ¿no? Y no hay tratamiento para las lesiones deportivas crónicas. Sí hay tratamiento. Muchos esteroides, muchos corticoides. Que a la larga te va a destruir, pues te va a llevar a un estado de degeneración. Porque después de los esteroides y los corticoides, todos ellos van destruyendo las partes blandas de la estructura esquelética. Entonces, a mí me han dicho que en España me pueden operar y me pueden poner vértebras de titanio y eso puedo moverme, sí, poquito a poquito, te hago en una máquina, ¿no? Eso es cierto, te van colocando, pero no es igual. Ya no tienen la misma flexibilidad, las mismas habilidades. Y vas perdiendo el control. Es importante que nosotros hagamos las actividades deportivas, todas ellas las hagamos con mucha paciencia y con mucho control. Me van a disculpar, pero yo vengo de trabajar en casa. Ahí vemos algunas acciones del arte marcial de ustedes, ¿sí? Entonces son lesiones muy comunes. Luego las lesiones muy comunes en capoeira se van a dar, primero porque no se genera la cantidad, ¿sí? La cantidad de entrenamiento dentro del calentamiento o dentro de la parte de la activación. Entonces no calientan demasiado. Calentar quiere decir o preparar el cuerpo para una actividad deportiva de entrenamiento, tener entre 15 y 30 minutos activando el cuerpo, mucha flexibilidad, 15-30 minutos. Solamente, miren, 2 horas de clase, 15 y 30 minutos. 2 horas de clase. ¿Cuánto dura una clase de capoeira? Una hora y media. Mire, tienen 30 minutos. Les quedaría 15 minutos para hacer la parte central y 10 minutos para descargar. Pero esto no se va a dar un decir, o sea, no se va a dar en relación a los grupos que tú tengas. Porque debe de haber una parte para principiantes, debe de haber una parte para intermedios y debe de haber una parte para gente que está muy avanzada, ¿cierto? Mientras más avanzadas estén las personas, necesitan más calentamiento. ¿Por qué necesitan más calentamiento? Porque su nivel de evolución es más agudo, más sofisticado, tiene más control. Por lo tanto, requiere trabajar paquetes musculares, paquetes articulares y ligamentos que no trabajan los iniciados, los que recién están iniciando. Porque de lo contrario, nosotros podemos sufrir algún tipo de lesión. Oye, mira, ese pata está corriendo por ahí, ¿por qué no se lesiona? ¿Por qué corre más rápido que yo? Yo para poder alcanzarlo, necesito en la segunda, en la tercera vuelta lo alcanzo, lo paso 7 vueltas.
toda tu estructura corporal está diseñada para eso, tú la has diseñado para eso. Para ir reservando la cantidad de oxígeno, ir dosificando la cantidad de oxígeno que hay en tu sangre. Porque la sangre es de oxígeno. Entonces tú vas a tu ATP y se va a comenzar a mover de otra manera, no como ese que es explosivo. Y después, ahí va a quedar, ¿no? Tú vas a seguir, vas a seguir, vas a seguir, vas a seguir, y tu tiempo de durabilidad va a ser superior al de él. Salvo tú no sepas controlar ese tiempo, tú no sepas controlar esa cantidad de dosificación. Si no la sabes controlar, van a comenzar a venir los problemas. Los músculos se van a comenzar a endurecer, y luego se van a endurecer. ¿Por qué se van a endurecer? Porque es parte de la capacidad corporal, endurecerlo para protegerlo de que no se rompa. Los músculos, los huesos, endurecerlo para que no se rompa. Y lo otro es languidecer, ¿por qué? Porque han invertido demasiada cantidad de energía. Entonces es importante que nosotros conozcamos ello, que nosotros tenemos que tener una capacidad de calentamiento en relación a los grupos que estamos trabajando. Lo otro, existen más de 1500 actividades dentro del calentamiento que no se deben de hacer. Que las personas que no están preparadas no deben de hacer. No deben de hacer. Hay muchos ejercicios de elasticidad que no todas las personas deben de hacer. Una de ellas es la de la lista. ¿Han visto la de la lista? Una pierna hacia atrás flexionada y después tirada donde tú giras, haces esto y te vas hacia grande. ¿Por qué? Porque estás estrangulando tus vértebras, ¿cómo se llama? Lumbares, ¿cierto? Y tus acrolumbares. Entonces, no todas las personas lo pueden hacer. Tú tienes que tener un psoas trabajado. Es un músculo que va desde tu cadera hacia tu tronco y que permite la elasticidad de tu cuerpo. Para que te puedas agachar y tocar la primera vez. No todos lo podemos trabajar. Aparte de eso, hay personas que tienen los glúteos. No le han dicho, oye, te robaron algo, y tú dices, ¿qué te lo robaron? No, una guita te lo robaron. Las personas que tienen, no es que el más nalgón tenga más flexibilidad, no es así, ni que el poco nalgón tenga flexibilidad, no, lo que significa es que hay músculos en los glúteos medios que están preparados para ayudarnos a la conexión de la flexibilidad. Es importante que lo entendamos, es importante, si nosotros no estudiamos los músculos cuando entrenamos, estamos perdidos. Entonces, el profesor debe de conocer un poco de fisiología y anatomía o fisiología. Lo otro es que la persona tiene que hacer recaso a su entrenador. La persona que viene a este doble, a veces la actual del deportivo, tiene que hacer recaso a la persona que está entrenando. Porque si el entrenador está diciendo que están activando, que están calentando, y propiamente comienzan a hacer las técnicas, y la otra persona comienza a agarrar la fulana y comienza a ir a golpear el saco, y a darle al saco, y a darle, él no tiene respeto por el entrenador. Y en una de esas, de repente, el entrenador no le dijo que el saco estaba medio colgado y se le viene encima. Y automáticamente el saco le cae en el fémur, fractura del fémur, con exposición o sin exposición, en 3 partes. Es por ello de que la mala praxis en el deporte nos obliga a ello. Hay que hacerle caso a la persona que está delante. Eso se llama el camino del loco, yo le he dicho. El camino de la disciplina. Lo otro es que hay personas que no tienen disposición para ser deportistas en campo de ahí. Como no hay deportistas para atletismo, como no hay disposición para ser basquetbolistas, para ser judocas, entonces cada persona tiene una disposición para determinado deporte. Así que si yo tengo una persona que yo observo que no tiene esa disposición, que tiene de repente una tinnitus, es una afección en el sistema del equilibrio, en el caracol auditivo, y veo que la persona va perdiendo el equilibrio continuamente, entonces yo le tengo que hacer su evaluación neurológica, ¿no? Si veo que la persona se va hacia un lado continuamente, veo que hay un problema neurológico. Entonces, y no tiene esa disposición, y nació con ese trastorno, decirle, mira, acá en capoeira hay demasiados giros, hay demasiados movimientos que te van a llevar al cambio de estabilidad y de repente tú te puedes dañar un espacio muy pequeño, de repente para ti voy a generar una clase particular de un espacio más grande, donde tú no te puedas dañar, ¿no? Eso es algo que te tengo que decir porque en el momento de la competencia tú no vas a poder competir, porque te estoy generando un problema. Pero ¿y dónde está el tema de la difusión? Se supone que todos tienen las mismas capacidades, todos tienen, eso es una aberración a la ley. Cada persona está construida en relación a una estructura y a una función. Y no porque mi papá quiera que yo sea capoeirista, yo voy a ser capoeirista, o voy a ser nadador, voy a ser nadador. No tengo esa disposición. Y como no la tengo, entonces puedo tener disposición para otro tipo de deporte. Pero hay que tener bastante tino al poder decir esto a la persona, ¿no? Porque la persona se siente afectada, se siente marginada y se siente excluida. Y estamos en un estado inclusivo, ¿no? Pero inclusivo en relación a determinadas características y a determinadas capacidades. No podemos mentir a las personas cuando no les podemos gritar. Eso puede generar lesiones muy grandes. Estas lesiones muy grandes pueden generar una exposición a la cual. El chico con síndrome de Down
a mi parecer, es una de las personas que con una buena evaluación podría practicar capoeira. Con una buena evaluación, ¿no? Médica, podría practicar capoeira. Pero, recuerden ustedes que tienen problema de ambliopía visual. No solamente tiene ambliopía visual, sino que por lo general tiene rinitis, muchas infecciones respiratorias, tiene muchas infecciones oculares, tiene debilidad a la piel, debilidad capilar, o sea, un golpe puede generar, un golpe no controlado, una caída no controlada puede generar una gran lesión, y esa gran lesión puede generar en el chico una infección. Entonces todo ello hay que considerarlo, ¿no? Baila mañana sí, hace karate sí, cae la pesa sí, entonces, y hay que considerar para qué tipo de capoeira es que va a tratar. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Bien diagnosticado, bien evaluado, de repente sí. Aparte que es hipotónico, ¿no? O sea, hay que trabajar mucho la capacidad del músculo y es hipotónico de nacimiento, es muy laxo. Pero a nadie se le quita la facultad, pero necesita un espacio más abierto, más grande, o la dedicación exclusiva y personalizada del entrenador, un entrenador personalizado e individualizado. Acá en este momento yo estoy personalizado, pero si solamente me dirigiera a ella estaría personalizado e individualizado, solamente para ella, ¿entienden? Y luego solamente para él en su momento de así. Entonces es así se trabaja con las personas con discapacidad en el deporte. No se hace lo que hacemos acá en el IPD, que está mal hecho, ¿no? Y las pocas personas que sí, porque rinden, es porque contratan a un entrenador particular, invierten su propio dinero y luego se presentan a la competencia, porque está personalizado e individualizado. Diferente, ¿no? Entonces las personas no ven esa parte. El capoeira tiene muchas actividades en las cuales demandan actividades internaturales, como son las actividades físicas de las acrobacias. Y todas ellas requieren una preparación. Y no solamente requieren una preparación, sino requieren tener elementos que puedan ayudar a esta preparación. Yo les comenté a ustedes en la clase virtual que yo tengo una hijita de 3 años, que por recomendación de José Luis, la matriculé para que haga capoeira. Mi hijita desde que entra, lo bloquea el pobre profesor. Lo tiene loco. O sea, todos los chiquitos de 3 años no se atreven, y tú le dices que ella se cuelgue de arriba como un bonito, y primero se colgada de arriba. Y de ahí se lanza. O sea, no mide, no tiene control. Entonces el profesor trata de dirigir la cosa a un asistente para que vaya detrás de él. Entonces tiene que hacerle caso al profesor, tiene que hacerle, ya no voy, ahora le mando con su mamá, tiene que hacerle que ya le está haciendo caso al profesor. Entonces cuando la chiquita lo ayuda, ella no es la profesora, ella no es profesora, él es profesor. Mira, con miles de años. Entonces es interesante ver, mi hija ha ganado, hoy ya fueron mis nietos, que son mayores que mi hija, y mis nietos lo vapuleaban a mi hija. Así que hoy día nos dimos cuenta de algo, de cómo el capoeira había contribuido a transformar su musculación. Mi hija estaba más grande, mi nieta tiene 4 años, mi otro nieto tiene 3, y mi hija estaba más grande que ellos. 5 tiene mi nieta. Entonces, y mi nieta siempre la empujaba a mi hija y le quitaba las cosas. Así que hoy día hubo un enfrentamiento por un cochecito. Entonces, mi hija, ¡mío! Es de ella, ¿no? Entonces yo estaba observando y de repente, no, mío, dame, mío. Mi hija solamente la agarró así de los hombros y ¡pum!, la puso para un costado. Mi nieta se quedó así, porque la agarró con tantas ideas, el momento de tanta energía y tanto control que ¡pum!, la puso para un costado energéticamente. Yo me quedé así. Mi hija estaba ahí que pensaba que su hija le iba a pegar. Si yo le dije encima, también se quedó así, porque mi nieta no atinó a nada. O sea, ¿qué pasa? De que el tono muscular de mi hija ha mejorado una enormidad. Y como se apoya sus manos en el suelo, para hacer el viajecito, su técnica del profesor que le va enseñando, entonces ha ido siendo más fuerte. Entonces su presión es más fuerte, su empuje es más fuerte, su agarre es más fuerte. Entonces, y mi nieta no hace nada de eso. O sea, del colegio a su casa, juega en el parque y no hace lo que mi hija hace. Mi hija va al parque y se trepa todos los columpios, se trepa de los árboles, ¿no? Entonces ha habido un nivel de influencia psico-neuromotriz en ella. Pero también hay que tener un control. ¿Por qué? Porque mi hija ve de aquí, se lanza acá, si ve que puede llegar acá, lo empuja más y más, y de ahí del mueble se lanza cada vez más. Una caída de rodillas en el suelo le va a costar para siempre. Entonces es parte temeraria, también hay que controlar. Y esa es la parte que estamos tratando de controlar nosotros y decirle al profesor que a mí control es acá.
Si no ponemos un freno inhibitorio, no ponemos un control en la niña, de repente van a haber fracturas, de repente van a haber luxaciones y de repente van a haber accidentes hasta neurológicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, las artes marciales, todas ellas generan en las personas más sensibles un grado de confianza superior a las otros deportes, porque le dan cierto nivel de fuerza y de control de la fuerza. Entonces te vuelve muy intenso y te obligan a que cada día, un chiquito de 3 años cada vez va midiendo más su capacidad perceptiva para poder lograr unos objetivos. Y solita nosotros tenemos esos puffs grandes tipo bota, esos puffs que son bien mullidos, y ellos lo va empujando, lo va juntando así, y se para del vuelo y se va lanzando, ¿no? Y mi casa es prácticamente un dojo, porque se trepa encima de la parte de arriba de los sillones, pasa por todos lados, por debajo de las sillas, ¿no? Entonces, pero puede generar lesiones. Y esas lesiones pueden ser irrecuperables. Cuando nosotros hablamos de lesiones traumáticas. Todas las lesiones traumáticas son aquellas en las cuales se esfuerza el cuerpo o alguna parte del cuerpo y que van a impactarse con algún tipo de superficie o sencillamente se van a generar por sobreesfuerzos. Y esas son lesiones traumáticas, producen desgarros y rupturas. Hay lesiones que también se producen en los tendones. Las lesiones en el capoeira de los tendones, ustedes conocen esta arte marcial, ya han podido ver videos de las artes marciales, por malas praxis, todas ellas pueden producir básicamente lesiones de rupturas de los tendones transversales de las rodillas, ¿sí? Por una mala ejecución, por una mala praxis, lesiones del tendinoso de la rodilla, no solamente del tendinoso de la rodilla, sino también pueden generar lesiones en los tendones de los codos. Entonces, y eso, la lesión del codo se considera una lesión crónica, se le llama codo de tenista cuando es en la parte superior y codo de golfista cuando es en la parte inferior. Entonces muchas personas cuando van a tratarse de las lesiones de los codos o de garro del codo, hay un problema. El codo es un compás, ¿se han dado cuenta? Miren, es como un compás. ¿Sí? Funciona como un compás. Y ese compás está sostenido sobre la articulación del hombro. Entonces, cuando se lesiona el tendón los tendones de los codos, hay un reflejo que va hacia el hombro. Entonces la persona comienza a tratarse del hombro y no se comienza a tratar del codo. Entonces, de ahí el fisioterapeuta, que no es experto, por lo general trabaja solamente el codo de golfista y no trabaja el codo de tenista. Entonces, en lugar de sumergir el codo en parafina y tener el codo en parafina o en hielo seco, un tiempo solamente le coloca pequeñas agujeros en la parte superior del codo. Solamente inflama la parte superior y no inflama la parte inferior, entonces el dolor se hace crónico. Igual sucede con los dolores, con los problemas de las articulaciones de las rodillas. Entonces, cuando uno va y el médico, el odontólogo, tiene una lesión de nivel 1 en el tendinoso cruzado de la rodilla, uno piensa que es cirugía. Lo primero que uno va, cirugía. Todo médico te va a decir que es cirugía, porque al médico le paga por la cirugía. Pero cuando todas las lesiones son nivel 1 y entran al nivel 2, o sea, a un desgarro grave, o el nivel 3 que ya es operable con una prótesis, entonces estas lesiones son tratables. Pero ¿cómo sé que una lesión es tratable? Para ello se necesita el gonómetro. El gonómetro es una regla que se encarga de ver cuánto podemos estirar y flexionar, cuántos grados podemos estirar y flexionar las partes de nuestro cuerpo articuladas, rodillas, codos, hombros, ¿no? Piel. Entonces ya hay medidas anatómicas estándares que nos dicen que si podemos movernos con flexibilidad a esta altura, entonces podemos tener recuperación. Entonces, pero las personas no conocen, entonces llega el médico con sus rayos X, te mira y dice, operación. Pero mira, puedo mover mi brazo, puedo mover mi pie, no, operación. Anda, mira, te vas a poner esta vaina, esto, y al final terminas operando como no lo necesitas. Entonces, para eso hay una escala de medición. Y en esa escala de medición, que lo hace el traumatólogo deportivo, entonces él decide si te vas a hacer una cirugía o vas a hacer un método terapéutico deportivo. Para el traumatólogo deportivo, las operaciones son el último recurso. Es el último recurso del proceso de la lesión. O sea, ¿cuándo hay que operar? Cuando él ve que ya tú no puedes mover el segmento o la parte. Casi ninguno te dice de primera línea operar. Los traumatólogos generales sí te dicen que te operen, porque ellos lo hacen de manera presuntiva, o sea, para evitar que te siga lesionando. Y además, cuando ellos te dicen, por ejemplo, vamos compañero que está acá, o la compañera,
sufrió de un esguince al tobillo y sufrió de un traumatismo, un golpe severo a nivel del muslo. ¿Ya? Sufrió el cuádriceps, lesión en el cuádriceps abajo, entonces el compañero está con inflamación en el cuádriceps, ¿sí? Le agarra el cuádriceps. Y la compañera está con esguince de segundo grado. Yo tengo una fractura de platino tibial con desplazamiento. Con desplazamiento. ¿Te operaron? No, A mí sí. no me ¿Tienes acuerdo. operado? Explica si no había. ¿De balance y equilibrio sinovial? No, explica si no había. Ah, ¿qué grado? No me acuerdo. Que ya no podías mover tu pierna. No podía. Yo también. Ya no podías moverla, claro. Entonces, en ese momento, cuando uno puede moverlo, es ahí donde se incluye, el traumatólogo deportivo te incluye la operación de por medio. Es importante operarse porque al operarse tú evitas más mayor cantidad de lesiones. Pero acá viene el problema. Deportista de alto rendimiento, deportista de alto rendimiento. Y le dice así, el diagnóstico. Usted tiene que tener un reposo pasivo. ¿Qué significa un reposo pasivo? ¿Que no haga nada? ¿O que haga un trabajo compensatorio en otra parte que está bien? No, repositivo es fortalecimiento.